bien? Sí, ya empezamos, Lorena, ¿verdad? Oramos un ratito. Ay, sí. Sí. Ay, Dios Padre. Ok. Celestial, te doy la honra y Gracias, la Padre gloria, Santo, Señor. te damos Una vez en más esta aquí hora, estoy, Señor Señor, para dar Jesús. palabra tuya, Señor. Permitimos, Úsame, Señor. Señor, este Úsame como momento, Jehová que Padre, sean, para Señor, tus edificación. palabras, las que salen de mi boca, Hacemos, Señor. Padre, Y nosotros no mis nos sentimientos, no mis permanecemos pensamientos, Señor, sino para que tuyos, edifique Padre cada Jehová. una de mis Bendice, Señor, hermanas que para están que esto sea, hospedando, Señor, Padre. una reproducción, Una Señor, de los palabra, frutos que Señor tú has dado en mi Jesucristo, vida, de Señor, en el bendición nombre de Cristo para Jesús, nuestras Señor. vidas, Señor. Así Usa sea, este Padre vaso, Jehová. Señor Que sea de Jesús, bendición en el nombre que de está Cristo dispuesta, Jesús. Sí, Señor, a Señor, ser úsame, usada por Señor. ti, Señor Estoy Jesús. aquí, Señor, Fluye entregando con mi tu vida, espíritu, Señor, Señor, para en que tú esta me hora por uses, medio de tu Señor. hija Usa amada, mi vida, Señor. Señor, en el En nombre el de nombre Cristo. poderoso de Jesús, Jesús, llénala de fortaleza, aleluya, sí, Señor. Señor. Y De sé tú, palabra y Señor, sabiduría, quien hable por ella discernimiento, en el Señor, nombre de sí, Señor, Jesús, en el nombre Padre. de Cristo En Jesús, el nombre Padre de Jehová, para Jesús, darle la gloria. amén. Amén. Bendito Dios. Ay, santísimo Dios, pues vamos a ver. Que no me ponga nerviosa. No, primeramente Dios. No, porque no me se pone nerviosa. Me dice cuando ya estamos me miro listas. muy, pero a la mera hora. Ok, la ok. Cuando Aquí, usted me diga, arrancamos. cuando estemos listas, hermanos míos, hagan maestros muchos de vosotros. Esto lo voy a dejar al último, si es que lo tengo que sacar. Amén. ¿Lista? Ahí vamos a tomar unos segunditos en lo que empieza. Hello, buenas tardes, ¿cómo están? Amigas, damas de Dios, gracias una vez más por estar aquí. Mi nombre es Rocío, ya me conocen muchas y otras hermanas todavía no mucho, pero me llamo Rocío, estoy en la iglesia Centro Vida Apostólico. Gracias a Dios estoy una vez más aquí. Me había tardado un poquito para dar una lección porque pues estaba preparándome, y pues los nervios, más que nada, nunca voy a estar preparada para enfrentar los nervios. Si es de que me miran un poquito nerviosa, pues discúlpenme. Me pongo un poquito en el espíritu de Moisés, un poquito tartamuda, pero bueno, para adelante. Voy a compartir con ustedes un tema muy importante. Para mí ha sido muy importante y me ha cuestionado mucho en mi vida personal. El tema se llama llamados pero no escogidos. En Mateos 22:14 dice la palabra de Dios, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Hace muchos años yo oí esta predicación en una iglesia que duré como 16 años. Una iglesia en la que yo sentí que era mi familia y me quedé ahí estable. Aprendí muchas enseñanzas, pero muchas enseñanzas también no las sentí profundamente, quizás porque no estaba preparada. El Señor a veces nos habla de muchas maneras y por cualquier cosa nosotros estamos más afanados al mundo, ¿verdad? Al mundo, a las cosas más fáciles de la vida. Para dar de esto, el por qué yo no entendía esto, llamados pero no escogidos, no entendía por qué. Y como les vuelvo a repetir, yo he estado en una iglesia antes por muchos años y oí esas predicaciones, pero nunca me entraban a la mente. Quizás porque, como dice aquí en Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Yo me preguntaba, bueno, yo estoy bautizada, ¿yo por qué no entiendo? ¿Por qué no entiendo toda la escritura de Dios? Pero no era que no entendía, era que no le ponía atención al llamado de Dios. El Señor nos habla a todos, nos llama a todos, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte para encontrar discernimiento en su palabra, ¿verdad? Muchas veces, como lo acabo de decir, nos ocupamos. Este año 2020 ha sido un año muy difícil para todos.
muy difícil porque pues tenemos esta enfermedad, este virus que está a nivel mundial, que ha afectado la vida de todos, ¿verdad? Muchas familias están sin trabajo. Para mí ha sido también muy difícil personalmente porque me quedé sin trabajo, pasé problemas personales y, hermanas, la cámara se quitó. Ajá, bloquear, permitir. Y, ¿qué es? Sí, usted. Pasé problemas personales, pero aquí seguimos. Permitir. ¿Qué es lo que pasó? No estamos en el aire. No sé qué pasó, hermana. Qué raro. Santo. Santo Dios. Santo, santo, santo Dios. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando, hermano? No sé. Reanudar. Disculpen, pasó algo, una fallita por ahí, pero estamos otra vez aquí renovándonos otra vez con la palabra y la escritura. Como les decía, que el año 2020 ha sido un año difícil para todos. Todos hemos pasado de alguna manera una situación difícil. Y para mí ha sido una satisfacción enormemente porque en este año 2020 he podido restaurarme con mi familia en muchas áreas, he podido convivir con ellos un poquito más y aunque ha sido difícil para muchos, ha sido el comienzo de que el Señor está hablándonos, nos está llamando, nos está diciendo que vuelvamos al lugar donde empezó el primer amor, que es con Él, ¿verdad? ¿Por qué dice muchos son llamados y pocos los escogidos? ¿Por qué este tema? Porque el Señor nos habla en su palabra que muchos serán llamados y pocos los escogidos. Eso me preguntaba yo, ¿por qué? Es una pregunta que nos debe hacer pensar seriamente en que si nosotros somos parte de los escogidos y si no lo somos, es una advertencia de Dios que debe inspirarnos a hacer su voluntad y a pasar a ser uno de sus escogidos. En estos tiempos estamos viviendo momentos de mucha decepción. Hoy en día hay muchas religiones, hay muchas creencias, doctrinas, filosofías y muchas teologías que son dirigidas por hombres y mujeres, ¿verdad? Que se dicen predicar la verdad, que se dicen predicar la santidad, que dicen predicar el santo evangelio de Cristo Jesús. Dice que son seguidores de Cristo y afirman hacer la obra de Dios. Mi pregunta es, ¿cómo sabemos si esas personas son escogidas de Dios? ¿Cómo sabemos si a la iglesia que tú asistes, las personas que están dirigiendo la obra, es en realidad la obra de Dios? O si el pastor con el que tú platicas es en realidad un escogido de Dios. Es muy difícil, es una pregunta muy fuerte, porque nos pone a pensar a nosotros que tenemos la obligación de buscar en las escrituras de Dios. Es una responsabilidad como persona, como humano y más que nada como cristiano, estar buscando la salvación, estar buscando la verdad, porque es muy fácil decir, pues yo voy a esta iglesia y cuando algo pasa le echamos la culpa a la iglesia, le echamos la culpa a las personas que nos hirieron, pero en realidad cuando ponemos la mirada en el hombre, siempre el hombre nos va a fallar, ¿verdad? Es una responsabilidad de nosotras buscar de Dios, ¿verdad? El Señor nos habla y nos advierte en su palabra, nos dice, ¿verdad? En Mateos 24, 4, 5, Jesús respondió, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Como les acabo de decir, el Señor nos advierte de estos falsos profetas, de estas falsas iglesias, de estas falsas doctrinas, de todo eso falso, ¿verdad? Tenemos que tomar nuestra salvación muy en serio
y más que en serio, muy personal. Es muy fácil, como les acabo de decir, y esto siempre lo decimos, yo voy a decir la realidad, perdón. A veces decimos una hermanita, pero no pensamos que esa hermanita también podemos ser nosotras. A veces podemos ser falsas, a veces podemos ser hipócritas, a veces podemos ser amargas, a veces podemos ser envidiosas. De todo hay en la viña del Señor, ¿verdad? Pero maldito aquel que cree y que pone la mirada en el hombre, porque te va a fallar el hombre, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que somos humanos y que no es la responsabilidad total del pastor, de la pastora o de la iglesia. Tu responsabilidad como ser humano es buscar la verdad, ¿verdad? Buscar la verdad, pedirle a Dios discernimiento, porque esa es la responsabilidad. Como les acabo de decir, hay muchas iglesias, muchas doctrinas y muchas filosofías. Pero ¿cómo saber que esta es la correcta? Lo vamos a saber por los frutos del Espíritu Santo. Los vamos a saber por las acciones. Lo vamos a saber porque ellos van a mostrar amor al necesitado, van a ayudar, se van a compadecer del pobre. Pero muchos hacen eso también. Muchos que dicen ser cristianos hacen todo eso, pero no siguen todo lo que deben de seguir, ¿verdad? ¿Qué es religión? Religión es lo tomamos como religión, como unas reglas, que pedimos que todo el mundo ande como nosotros pensamos. No es así el amor de Cristo. El amor de Cristo no es así, ¿verdad? El amor de Cristo nos enseña a dar amor. Y como les acabo de decir, más que nada, ahí miramos si somos escogidos. Se volvió a caer. Yo creo que porque entró una llamada. Entró una llamada. Ok, gracias. El Señor nos habla. Otra llamada. Oh, perdón. El Señor Jesús quiere que tú y yo seamos salvos. Él quiere que oigas su voz, que busques su rostro. Él quiere que te arrepientas, porque Él no vino a condenarte, sino a darte vida y vida en abundancia. El Señor nos habla de su amor, nos habla de la oportunidad, nos advierte, pero también nos da esperanza. En Juan 3:17 nos dice el Señor, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahí el Señor nos da a ver que Él no nos condena, que Él nos busca, que Él quiere que seamos salvos, que Él nos da la oportunidad de decidir que seamos salvos, ¿verdad? En esta cita, como les acabo de decir, Él nos invita, Él nos da la oportunidad que seamos hijos de Él, llamados hijos de Él. Estaba mirando yo que como les acabo de decir, en el 2020 han pasado muchas cosas. Conocí muchas familias en tragedias y muchas familias, yo decía, en esos momentos ellos estaban en una situación quebrantada. Y cuando están quebrantados es el mejor momento de buscar a Dios. Y buscamos a Dios, lo buscamos y el Señor nos responde, porque nunca nos va a dejar solos. Pero pasa el tiempo, hermanas o hermanos, y cuando eso pasa, la persona vuelve a ser la que era antes. Cambia, vuelve a los mismos adicciones, a las mismas, actitudes, vuelve a ser igual. Entonces yo me pregunté, ¿por qué la gente cuando pasa una desgracia tan grande busca al Señor? Y cuando ya se restaura emocionalmente, porque es una restauración emocional que el Señor permite que pases ese proceso, porque es una forma de hablarte. ¿Por qué la gente no sigue buscando a Dios? ¿Por qué la gente entonces ya dice, pues ya pasó, ya está bien, ya? Y sigue con su vida normal y se olvida del favor que Dios te hizo. ¿Por qué lo hace? Y el Señor me habló y me dijo en la noche, y me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué hacen esas cosas esas personas? Porque cuando son llamados, pero no son escogidos, no va a haber arrepentimiento. Así, no hay arrepentimiento en la gente necia. En la gente necia nunca va a haber un arrepentimiento sincero, porque el arrepentimiento es un proceso de un cambio total en tu vida. Y cuando el Señor te llama, pero no eres escogido,
Desgraciadamente, déjame decirte que si no eres escogido, pues tienes que buscar los medios de cómo agradarle al Señor, porque tiene que haber un arrepentimiento que te atraiga a Él, no por necesidad, sino por amor, ¿verdad? Entonces, eso me pasó a mí hace muchos años, cuando el Señor me hablaba y yo decía, bueno, pues yo hago todo, yo estoy bautizada, yo cuando puedo doy los diezmos, yo cuando puedo voy a la iglesia, pero no había esa convicción y ese arrepentimiento total. Dijo el Señor una vez en Juan 12:40, Él lo mencionó. Él dijo, Él ha cegado sus ojos y ha endurecido su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Eso es lo que pasa. Cuando ya es tiempo, el Señor les cierra los ojos a uno para que uno no mire, pero Él va tratando con el corazón. Cuando el corazón está contristado, dice, hey, y se conviertan. El Señor quiere que tú te conviertas. Cuando el corazón está contristado, el Señor quiere que tú te conviertas para sanarte, restaurarte y moverte a otro nivel espiritual en tu vida. Porque es así como vas a agarrar la salvación, ¿verdad? Estaba yo pensando en todo eso que el Señor ha trabajado en mi vida. Como les dije, ha sido un año difícil. Para mí ha sido más que difícil, pero a la misma vez he visto cómo el Señor ha trabajado en mi vida. En mayo 20 se metieron a mi casa y me asaltaron y me golpearon y golpearon a mi yerno. En ese momento, hermanas, yo sentí que la vida se me iba. Sentí que la vida se me iba porque me dejaron tirada en el suelo, ensangrentada. Yo pensé que me moría. En ese momento le pedí a Dios más tiempo de vida. Le pedí a Dios más tiempo y pensé rápido qué es lo que no había hecho bien. Pensé en mis hijos. Pensé en la responsabilidad como persona de ser escogida por Dios, de trabajar más en las cosas de Dios. Le dije al Señor, dame otra oportunidad, porque yo necesito salvar mi alma y que mis hijos sean salvos. Ahí me llegó la emergencia, ahí me llegó la necesidad. Y es cuando uno se da cuenta que tiene que pasar algo grande en tu vida para que tú te des cuenta que el Señor siempre va a estar ahí por ti. Ahí va a estar siempre por ti. Ahí es cuando yo me di cuenta que el Señor ha sido fiel conmigo, que he fallado, sí he fallado, como todos hemos fallado, pero que Él ha sido fiel y que Él a sus escogidos los deja pasar por un proceso y toca su corazón y lo entristece para alegrarlo en el futuro, para tenerlo con Él. Y esa es una pequeña referencia de lo que a mí me ha pasado. Me imagino que tú, hermana, me imagino que tú, chica, me imagino que ustedes han pasado procesos también dolorosos, pero no es para agarrar resentimiento con Dios. Es para entender que el Señor te está hablando, que el Señor te está llamando a una vida eterna. El Señor está pidiendo que te arrepientas y vuelvas al primer amor, que busques más de Él, que tu responsabilidad de salvación no se la dejes totalmente a la iglesia, ya sea cristiana, católica, a cualquier religión que tú tengas. No le des a la religión el poder de tu salvación. Tú sé la persona que busca la salvación por medio de Cristo Jesús. Tú sé la persona que busca la salvación para tu familia, para tus hijos, porque al final de cuentas, créeme que en los momentos más difíciles, no hay religión que te salve, solamente el Señor Jesucristo. Busca la salvación, hermana, amiga, chica, busquen la salvación. Es muy importante cuando tú miras el terror enfrente de tu cara, miras la muerte enfrente de tu cara. Créeme lo que es lo más importante. Te piensas y empiezas a decir qué cosas hice mal y Señor, dame más vida para restaurarme, para ayudar a mis hijos. Entonces, por eso es importante, hermanas, que busquemos la salvación, que seamos escogidos, que pensemos si somos uno de los escogidos de Dios.
dice el Señor en... Disculpen, hermanos. Dice el Señor también que en Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esto pasa en todos lados, pero nadie tiene la culpa de que esto nos pase sino nosotras mismas, nosotros mismos, porque no buscamos, no verificamos. Hay que creer, pero hay que verificar con la verdad, con la palabra de Dios. Hay que vivir una vida en santidad. Ahorita, como les acabo de decir, hay muchas religiones, muchas que te ofrecen una vida diferente, que te ofrecen prosperidad, que te ofrecen mejor tipo de vida, te hacen sentir que seas más consciente de cómo te vistes, cómo hablas, cómo te miras, pero no están predicando lo que en realidad es la doctrina santa. No están predicando lo que es apartarte del pecado. No están predicando lo que es la santidad. Nos está fallando las iglesias. Estamos convirtiéndonos en iglesias paganas. Tenemos que despertar como pueblo, tenemos que buscar la salvación, tenemos que pedirle a Dios más de Él, más sabiduría, porque no lo digo por ninguna iglesia en personal ni en particular, simplemente lo digo en general. Todas estas cosas que estamos viendo, muchas iglesias también han aceptado los matrimonios entre hombres y mujeres con mujeres. Ahorita está de moda mucho lo que es lo que es el pedófilo, que son personas pervertidas en casa de niños, buscando niños. Hay que tener mucho cuidado. Hay que de verdad orarle a Dios, hay que volver nuestro rostro al Señor, porque lo estamos permitiendo como iglesia. Cuando digo permitiendo como iglesia, no me refiero a la iglesia que asisto, no me refiero a la iglesia de la que vengo, me refiero al cuerpo de Cristo en general. Estamos permitiendo que esos espíritus que están bombardeando las mentes de nuestros hijos nos los estén quitando. Tenemos nosotros el poder por Cristo Jesús de orar por nuestras familias, nuestros hijos, para que ellos sean escogidos, para que ellos sean salvados, para no dárselos como dicen por ahí vulgarmente, a los perros de la calle, ¿verdad? Todos esos espíritus que hay ahorita son espíritus que el Señor nos está abriendo los ojos y nos está diciendo, pongan atención, pongan a buscar, a escudriñar las palabras, a hablarle a los jóvenes. No dejemos que se pierdan nuestros hijos, porque como dice la palabra, muchos son llamados y pocos los escogidos, y nuestra responsabilidad como iglesia es orar por nuestros hijos para que ellos sean escogidos. ¿Por qué no son escogidos? Porque a lo mejor es como ir a una escuela, ¿verdad? Todos vamos a una escuela, pero ¿qué pasa a veces? Nosotros no tenemos el tiempo de llevarlos, no tenemos el tiempo de educarlos, no tenemos el tiempo de guiarlos. ¿Y qué pasa? Se desaniman porque la maestra o el maestro no les está dando las instrucciones al corriente, y ellos se desaniman y dejan de ir a la escuela. Entonces, dejaron ahí. Hay que tener esa iniciativa como iglesia, como hermanas, y esa responsabilidad de buscar más de Dios y de apoyar a lo que es la iglesia, para que seamos escogidos, para que sean escogidos nuestros hijos. Hay que seguir buscando de Dios. Yo pudiera darles muchas citas de la Biblia, pero en realidad creo que estas son suficientes. Tenemos que estar conscientes que somos un ejemplo para la comunidad, somos un ejemplo para nuestras familias, somos un ejemplo para los que no conocen de Cristo. Por eso mismo hay que estar más perseverando, hay que estar más instruyendo
y hay que llenarnos del Espíritu Santo, hay que llenarnos y exigir que se nos enseñe la verdad, se nos enseñe la verdad, que no nos hagan ver cosas que no son ilusionarias. Una música sí te lleva a un nivel espiritual, pero ese nivel espiritual no es total si hay emociones ahí. No es en realidad el Espíritu Santo. Eso no es el Espíritu Santo. Hay que reconocer cuando somos escogidos, o si no estamos escogidos, que esto sea una enseñanza para preocuparnos por la salvación, para preocuparnos para ser unos de los escogidos de Dios. El Señor habló en Timoteo 2:3. Es una cita muy larga, pero se las voy a leer para que ustedes tengan una idea de lo que estoy hablando también, de cómo darnos cuenta de estas personas que no son escogidos de Dios, ¿verdad? Y Corintios 2:3. Era Corintios, creo, hermana. Corintios 2:3, si me puedes ayudar. Corintios. Primera o segunda. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. 2, 3. Creo que no, permítame un tantito, hermanos. La acabo de leer ahorita en la casa. Y si no, voy a hacerme como dice un hermano, se las llevo para la otra, pero no es el punto, ¿verdad? Oh, perdón, segunda de Timoteos 3. Timoteos 3. No es el punto ese. Vamos a darle lo que el Señor nos da este día. Timoteos 2:3. Gracias por su paciencia. Como ustedes saben, no todos los días estoy dando estudios, pero estoy tratando de mejorarme. ¿Ya lo encontré, hermano? Porque me ayuda. Segunda de Timoteo 2:3. 2:3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es Timoteo 2, segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. 3. Capítulo 2. 3. Del 3. Capítulo 2 del 3. 3. Capítulo 3. Capítulo 3. Donde dice, también deben saber. Ok. Okay. Es capítulo 3. Capítulo 3. de Timoteo, capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Amén. Hasta ahí, hermana. Ok. Ahí el Señor nos está hablando de lo que de lo que debemos de evitar. Nos está hablando de lo que debemos de evitar. Nos está hablando de que habrá muchos que son traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios. En el 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y a estos evita. El Señor nos recomienda que evitemos a este tipo de personas. ¿Por qué? Porque no debemos de congeniar con ellos. No es de que los odiemos, pero el pecado es lo que el Señor no quiere, ¿verdad? Y luego dice en el 6, porque de estos son los que se meten. Pongan atención, muchachas. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas, habla de las mujeres, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes
y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Hasta ahí voy a parar. Esta cita del 6 al 7 se me hace muy interesante también, porque habla de los hombres que se meten a las aldeas, que se meten a las iglesias, ¿verdad? Y engañan a las mujeres. Pero no nomás las engañan, sino también nosotros como mujeres nos dejamos engañar. Dice aquí, porque es de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados y arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hay que tener cuidado, varones. Hay que tener mucho cuidado, varones. Hay que tener mucho cuidado, damas de Dios. Hay que tener mucho cuidado, doncellas, mujeres. Y lo digo ¿por qué? Porque nos ha pasado a todas. Hay que tener cuidado con estos varones. Evitarlos. Sacarlos de las iglesias. Quizás sea bueno. Quizás sí. Porque no están dando un buen testimonio. ¿Verdad? Y no queremos que vengan a herir a las damas. Pero nosotros como damas hay que tener eso también. Hay que tener ese conocimiento de Dios y leer, escudriñar la palabra para estar nosotras atentas a las señales de esos hombres que no son temerosos de Dios, que no les importa y que pueden venir a dañar. Porque es triste, pero sigue pasando en las iglesias. Sigue pasando. Hay que tener cuidado, hay que orar a Dios y hay que tener cuidado con esos varones. Yo lo digo personalmente porque a todas nos ha pasado, todos sabemos el por qué. Con este mensaje les digo que gracias, me despido, cuídense mucho, las quiero mucho, Dios me las bendiga, y hay que seguir en oración porque es muy bonito orar, es muy bonito pedirle a Dios. Nosotros tenemos en Messenger, las voy a invitar, damas, amigas, compañeras, las voy a invitar a un servicio de oración virtual cada lunes a las 8 de la mañana. Si se quieren conectar con nosotras, estamos ahí, Guerreras de Cristo. Estamos en esa página de Guerreras de Cristo en Messenger. Si ustedes se quieren conectar, hacer una petición especial en privado, pueden conectarse. Y vamos a estar orando por ustedes. Todo es privado, todo lo que se habla en esa conversación, ahí se queda, ¿verdad? Y tengan ustedes la certeza de que nosotros no vamos a andar hablando lo que les pasa. Eso es entre Dios y nosotras. Las dejo, hermanas, cuídense mucho, Dios me las bendiga. Ojalá que esto les haya servido. Y pues tengo que hacer un poquito más de esfuerzo para dar la lectura un poquito mejor, pero ahí estamos. Dios me las bendiga, las quiero mucho y me voy a despedir con una oración. Padre nuestro, gracias, Señor, porque tú nos has dado, Señor, en este día, Señor, aprendizaje, nos has dado palabras, Señor. Toca, Señor, cada corazón, Señor, que oyó este mensaje, Señor, que sea de bendición, Padre Jehová. Ayúdame a mí también, Señor, a entender, a prepararme cada día mejor, Señor, para ser, Señor, una sierva tuya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, para servir a los demás mejor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy la honra y la gloria, Señor. Y aquí te entrego, Señor, a todas las almas, Señor, que tú me entregaste en este día, Señor, para darles enseñanza. Amén. Gracias, hermanas. Hasta luego. Dios me las bendiga. Adiós. Creo que me faltó más ahora. ¿Qué? Me puse más nerviosa ya. Sí. Se estaba... Esto estuvo mucho apagándose. Qué raro, ¿eh? Porque estuvieron llamando. Nunca me... Lo estuvieran llamando mucho. Llame. Ajá. No lo puedo